Siempre he sido una persona un poco pudorosa para hablar de mi vida personal. Una cosa es decir algo en el aula, donde sabes que tus alumnos no van a llegar y lo van a poner en Facebook o en Twitter, y otra cosa es que contarlo en una entrevista, ¿no? Entonces eso sí que me produce cierto pudor. Y de pronto me planteo escribir un cómic que no cuenta mi historia, pero sí que está inspirado en las emociones, ¿no?, que yo experimenté mientras me estaba tratando. Y eso sí que, ya te digo, me produjo varios arrepentimientos en el tramo intermedio, porque claro, terminas el guión y pasa tanto tiempo hasta que el dibujante lo termine y se publica, que tienes tiempo para pensar de todo, ¿no? Pero bueno, al leerlo publicado y hablando con la gente que lo ha leído, digo, bueno, por lo menos hay una cosa que queda claro, que no es un cómic sobre la hepatitis C, sino sobre lo que le ocurre a un personaje muy concreto mientras se está tratando. Es una historia de un personaje llevado al límite, en unas circunstancias muy determinadas, y en realidad de lo que habla no es del tratamiento. El tratamiento, digamos, que es la excusa, es lo que produce que detone la historia. Una de las primeras cosas que haces con el editor es pactar el número de páginas. Es saber cuántas páginas podemos tener. En este caso me parece que eran como 120, una cosa así. Pues a partir de ahí coges tu historia y dices, ¿cómo cuento esto de la forma más efectiva en 120 páginas? Hago muchísimas escaletas, o sea, es lo que más tiempo me lleva, ¿eh? O sea, no sé ni la de escaletas que llego a hacer antes de ponerme con el guión de un cómic. O sea, porque la escaleta de un cómic es distinta a un guión de cine o televisión, y lo que haces es divides la historia en páginas. Entonces sí que me preocupa mucho determinar lo que ocurre en cada página y conseguir que funcione bien y que tenga el ritmo correcto, que se lea más o menos a la velocidad que creo yo que se debe de leer. Entonces, aunque es verdad que el resultado final es un diálogo continuo con el dibujante, es raro que eso cambie. A ver, si me hacen una propuesta que creo que mejora lo que yo he planteado, ningún problema. Si tienes un dibujante que es alguien que piensa visualmente, que por mucho que yo lo intente, casi nunca voy a estar a su nivel, hostia, pues lo cabal, lo inteligente es aprovechar sus propuestas, ¿no?, para mejorar lo que tú has pensado inicialmente. Yo, de hecho, una cosa que nunca hago, a no ser que me vea obligado, es volver a leer mi guión. O sea, porque no estoy buscando que el dibujante traslade mi guión tal cual lo escribí yo por primera vez, sino que me mande algo que funcione. Yo creo que en el momento que yo estoy trabajando con alguien, se establece un diálogo y estamos formando los dos parte de un proceso creativo, en el que lo más interesante para mí muchas veces es cuando ocurren cosas que no espero o que están resueltas de una manera diferente a como yo las imaginé, ¿no? Además, en el caso de Manuel, es que enseguida me mandó todo el álbum abocetado entero en una especie de JPG gigante con las páginas muy pequeñitas, que eso nunca me había pasado, que me quedé pasmado, porque ya estaba dibujado bastante bien. O sea, él decía, son unos bocetos, ay, coño, son unos lápices ya. Entonces, esto fue como al mes, ¿eh? Yo por eso al principio pensé que esto iba a ir muy rápido, no esperaba que nos quedaban 4 años por delante hasta que lo terminara, ¿no? Pero enseguida me mandó unos bocetos que estaban muy bien, sobre todo con la historia muy bien contada, de esto que lo lees y te da subidón. Cuando empecé a tratarme, mi experiencia fue totalmente diferente a la del personaje. O sea, la gente con la que me atreví a hablar del tema se portó estupendamente bien conmigo, entendió mis circunstancias y me apoyaron todo lo que pudieron, y si no me apoyaron más fue porque a mí me costaba mucho hablar de lo que estaba experimentando, porque me resultaba un proceso incluso complicado de entender a mí. A mí me pilló el tratamiento, por ejemplo, trabajando con Iván Escobar en la serie El Barco, que, vamos, o sea, una persona estupenda que no tiene nada que ver con la editora, ni el autor, ni el resto de los personajes más negativos que aparecen en el cómic, ¿no? Pero claro, había mucho desconocimiento sobre el tema. Además, en aquel momento había habido algún caso sonado de hepatitis C, de gente que claramente estaba vinculada con las drogas, como cosas así, que en su momento, hombre, mucha gracia no me hizo, pero tenía su gracia. Recuerdo que estaba grabando un sketch de Laura Charante, creo que era con Joaquín Reyes y Carlos Areces, y lo estaban comentando y hablando de la hepatitis C, y yo allí callado, ¿no?, diciendo como si no supiera nada sobre el tema, ¿no? Uno de los efectos secundarios del tratamiento
fue producirme una depresión, que llegó poco a poco. Yo fui cada vez sintiéndome peor y mi doctora me lo decía. O sea, eso que sí ocurre en el cómic es cierto, me lo decía. Me decía, pero ¿de verdad no crees que necesitarías ayuda psiquiátrica? Y yo le decía, no, no, estoy bien, estoy bien. Entonces me pasó una cosa que sí que no cuento en el cómic, es que vino una amiga a visitarme de Asturias. Ella acababa de llegar a Madrid y estaba esperándome en la puerta de mi casa y me vio acercarme al portal. Me dijo, hostia, ¿qué te pasa, no? Y yo no me había dado cuenta, o sea, pero lo cierto es que yo iba andando por la calle, yo iba así como encogido, la típica actitud de física, el lenguaje corporal de cuando ya estás de bajona. Y recuerdo que me pasó una señora como de 90 años y para mí era como Speedy González, ¿sabes? O sea, y yo iba ahí pasito a pasito, ¿no? Hablé con mi doctora, empezaron a tratarme y me sentí mucho mejor en un mes, porque era una cuestión química, una descompensación química producida por la medicación que estaba tomando, ¿no? Pero en cuando empecé a tratarme, o sea, el cambio que experimenté a mejor fue rapidísimo. Con el cómic apenas gana dinero. O sea, que nadie se engañe. A mí me hace mucha gracia porque a veces me viene gente que trabaja en cine o televisión, quiero hacer cómics y tal, ¿no? Y yo siempre les tengo que explicar lo mismo. Si quieres hacer cómics, que sea porque te gustan mucho los cómics, porque de luego dinero no vas a ganar. Y luego el cuento este de la lechera que se hace la gente, ¿no? De lo voy a vender al cine, pues igual sí o igual no. El 90% de los cómics que se publican jamás venden sus derechos audiovisuales, ¿no? Pero bueno, eso te permite tener más libertad. Yo, por ejemplo, en cómics, ¿qué hago? Lo que quiero. Y trabajo con los dibujantes que me gustan. Y ya está. Una de las cosas buenas del cómic es que no hay presupuesto. O sea, el único presupuesto es el talento del dibujante y te puedes permitir cosas, ¿no?, que nunca te podrías permitir a lo mejor en otro contexto, ¿no? Y sobre todo no tienes que pedir permiso. Como guionista de cine, como guionista de televisión, soy un mercenario, lo cual no quiere decir que no te impliques en lo que haces ni que no eches el resto, igual que en tus proyectos personales, porque solo se puede escribir desde la implicación, ¿no?, como te decía antes. Pero al fin y al cabo eres un soldado, no eres el general. O sea, yo hago lo que me piden, lo intento hacer lo mejor posible, pero no tengo esa libertad que tengo cuando hago un cómic. Entonces, si hago un cómic, es muy probable que el resultado me parezca interesante y que disfrute del proceso creativo, porque estoy contando una historia como yo la quiero contar y a la vez la estoy contando con alguien con quien quiero trabajar, ¿no? Que también te digo que, por otro lado, a veces la vida de soldado es más cómoda. En un cómic, pues se le puede echar la culpa a muy poca gente. O sea, estás tú y el dibujante y ya está. Cuando uno decide dedicarse a escribir, cuando tiene, yo que sé en qué momento se puede decidir, probablemente en la adolescencia, pues tú no piensas, ¿cuál es mi sueño? Escribir lo que me pida un productor ejecutivo, ¿no? O un showrunner, contar las historias de otros. Hombre, pues hombre, no, tú quieres contar tus historias. Si decimos escribir es para contarnos a nosotros y contar cómo vemos el mundo. Entonces, si enfocas tu carrera únicamente a hacer trabajos de encargo, que es necesario para llegar a fin de mes, yo creo que viene bien, incluso para disfrutar más los trabajos de encargo, tener una válvula de escape. Escribir teatro, escribir literatura, escribir cómics, como es mi caso, que haya un sitio en el que tú puedas ser tú. Además, ya te digo que tiene un efecto positivo, porque te quitas la frustración de contar tus cosas y cuando te llega un encargo puedes entregarte a la parte de oficio. Decir, vale, no es mi historia, la tengo que hacer mía, la tengo que contar desde un punto de vista que yo sienta cercano para ser capaz de escribirla, pero puedo disfrutar del puro hecho de construir, de escribir sin tener la necesidad de que aquí tengo que meter toda esa mierda personal que necesito sacar, que no estoy sacando por ninguna otra parte, ¿no? Hace poco leía un libro de entrevistas fascinante con el co-creador de Twin Peaks, con Mark Frost, y decía, bueno, él lo decía así, escribo uno para ellos, uno para mí. Ellos se refería a la industria, que es un poco de lo que va la novela gráfica, ¿no? De cómo bregar en el mundo de la creatividad sin sentir que estás renunciando a ti mismo y también aprender a aceptar que a veces cosas que vistas desde fuera te parecen horribles, a lo mejor te pueden hacer más feliz de lo que crees, ¿no? A veces tenemos ideas, en principio, supuestamente muy claras sobre lo que queremos o sobre cómo van a ser las cosas cuando las vivamos, y luego lo importante es cómo nos hacen sentir, y a lo mejor nos hace sentir de una manera totalmente distinta. A mi personaje una cosa que le ocurre
es que igual le parece absurdo lo de dar clases, se burla de su pareja que trabaja en una escuela para escritores y al final encuentra un cierto equilibrio en esas clases, pero aún así no puede dejar de sentir que ha vendido algo importante de lo que él espera de sí mismo, ¿no? Como persona que se dedica a hacer un trabajo creativo. Ese tipo de conflictos eran también los que me gustaba, me apetecía explorar con el cómic, teniendo en cuenta que yo creo que nunca se resuelven, ¿no? O sea, yo no creo, una cosa que descubres con el paso del tiempo, que no llegas a un momento así, una epifanía, de decir, el clímax de tu historia y dices, ya está, estoy en paz, una mierda. O sea, yo creo que te pasas toda la vida en conflicto, pensando cosas diferentes sobre lo que se supone que tienes que hacer y lo que estás haciendo, sin llegar a resolverlos, haciéndolo lo mejor que puedas y ya está.